Que la presencia hermosa y maravillosa de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y en esta congregación, en esta reunión, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a ver hoy un tema. Es algo cortito, eso digo yo, ¿verdad? Pero siempre nos alargamos. El tema que vamos a ver el día de hoy lleva por título de la siguiente manera: es benditos los que confían en Jehová. Benditos los que confían en Jehová. Siempre digo que es un tema cortito y siempre terminamos una hora y cacho, ¿verdad? Entonces ya mejor no voy a decir que es cortito. Y vamos a ver la primera cita: benditos los que confían en Jehová. Y la vamos a encontrar en Proverbios capítulo 16, versículo 20. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, hermanos, dice, permítanme tantito, les pido de favor que silencien su micrófono para que no se escuche el eco, gracias. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra bienaventurado? Sí, no, pero No, ¿cómo que no se acuerdan de esa palabra? Acuérdense que la vimos. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. La palabra bienaventurado, acuérdense que significa supremamente bendecido. Supremamente bendecido. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado, supremamente bendecido. Y vean aquí lo que dice la palabra de Dios, lo que nos habla. Vamos a escudriñar un poquito las escrituras. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es, vamos a decirlo así, supremamente bendecido. Supremamente bendecido el que confía en Jehová. La palabra hebrea que se ocupa aquí para la palabra confiar es betak. Se las voy a deletrear: es B de burro, E de Ernesto, T de Tomás, A de Alfonso, K de kilo, J. Betak. Y fíjense lo que significa esa palabra hebrea. Dice, apresurarse a refugiarse. Apresurarse a refugiarse. Eso es lo que significa la palabra betak. Entonces, fíjense lo que significa la palabra confiar. Confianza es apresurarse a refugiarse. ¿En quién nos vamos a apresurar a refugiarnos, hermanos? En nuestro Señor Jesucristo. Confiar en Él, estar en Él, y confiar plenamente en su palabra. Hay algo que aquí nos dice la palabra entendido. Ahora sí que valga la redundancia, la palabra entendido quiere decir aquel que entiende lo que dice la Escritura. Y conforme a eso, hermanos, también vamos a aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas en el mundo no dicen que la Biblia es solamente un libro escrito por hombres? Pero nosotros, que le damos gracias a Dios, nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para saber que realmente esta es su palabra. Aquí lo dice en el versículo 20, el entendido en la palabra hallará que el bien. Y el que confía en el Señor será supremamente bendecido. Pero, ¿cómo vas a confiar en el Señor? También por lo que dice su palabra, creyendo a lo que dice su palabra, creyendo a las palabras que están escritas aquí de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, que inspiró a esos hombres para escribir
estas hermosas y maravillosas palabras. Ahora vamos a ver otra cita bíblica. Les pido de favor que ahora vayamos al libro de Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Y vamos a ver el versículo 8. Salmos, capítulo 34, versículo 8. Fíjense lo que dice aquí la escritura. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Fíjense lo que nos está diciendo de nuestro Padre eterno. Dice, gustad, o sea, disfruta, aprovecha y ved que es bueno Jehová. Él es bueno. Dichoso, dice, dichoso el hombre que confía en él. La palabra dichoso, hermanos, ¿qué significa? Es alguien que está recibiendo una alegría, un privilegio, un regalo, que está teniendo ese privilegio de alguien. Y ese alguien nada más y nada menos es nuestro Padre Celestial. Aquel que confía en el Señor es dichoso. Va a encontrar la dicha en el Señor. Y aquí fíjense, la palabra hebrea para confiar, aquí ya cambia. Y aquí es, se las voy a deletrear, es K de kilo, J de Javier, A de Alfonso, S de Samuel, A de Alfonso, con acento en la última A, que me imagino que se debe pronunciar Cajasa, Cajasá, Cajasá. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos, acerca de la palabra confiar. Huir por protección. Huir por protección. Fíjense que ahora, hermanos, al ver esta palabra, esta cuestión de refugio, confianza, fíjense que ahora entiendo un poco también el por qué el Señor nos ha permitido que esta congregación se llame así, de esa manera. Refugio en el amor de Cristo. Que las personas huyan a la protección del Señor Jesucristo, bajo el amor del Señor Jesucristo. Vemos que hay muchas congregaciones que desgraciadamente hay hermanos que han salido muy lastimados de muchas congregaciones porque pues, han abusado de su confianza, han recibido muchos maltratos, muchos abusos y desgraciadamente salen muy lastimados de ciertas congregaciones donde han abusado de la confianza, ¿no? Y se han aprovechado del amor de muchos hermanos en Cristo y salen heridos, salen lastimados. Entonces, es difícil confiar en alguien. Ustedes lo saben, es muy difícil confiar en alguien y a veces cuando uno confía, muchas veces sale también lastimado uno. Pero hay alguien que no nos va a lastimar, hay alguien que no nos va a defraudar y ese alguien en el cual podemos confiar y que plenamente podemos confiar es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa la palabra confianza, hermanos? ¿Alguien me podría decir de ustedes qué piensan acerca de la palabra confianza? ¿Qué significa la palabra confianza? ¿Alguien que me pueda decir? No, yo creo que confianza significa esto, o lo otro, o aquello, para que también ¿Es no tener dudas? ¿Mandé? A mí me suena como que confianza es no tener dudas de algo o de alguien. No tener dudas de algo, de alguien, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, para mí confianza es esto? ¿Nadie? Ay, para mí sería acercarte a alguien con plena seguridad. Acercarte a alguien con plena seguridad, ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decir, para mí confianza es esto? Vamos, hermanos, anímense a participar, vamos a hacerlo un poquito más dinámico. A ver, vamos a ver, ¿alguien más que quiera decir confianza para mí es esto? Es como pues la seguridad y la esperanza de firme en alguien, en una persona. Se me hace que lo buscaste en el diccionario, Magda.
Les voy a decir por qué, porque fíjense lo que significa confianza. Dice, esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Ya por ahí nos hizo trampa Magda, ¿eh? No, pues hay que buscar. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Pero ciertamente lo que tú dijiste, Laura, lo que tú dijiste, Yadira, es algo muy importante. Por eso incluso dice la palabra que se ha entendido, ¿no? Aparte es de no tener dudas acerca de que, por ejemplo, lo que hablábamos, la palabra de Dios es de Dios. La mandó escribir a través de hombres, pero realmente recibieron la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no tener dudas de lo que está escrito aquí, de que todo lo que está escrito aquí es verdad, es cierto. Y por ello es que somos supremamente también bendecidos. Y esa confianza es esa esperanza firme que se tiene en alguien, en este caso en el Señor Jesús. Debemos de confiar plenamente en Él, en lo que Él es, en lo que Él puede hacer y que para Él nada es imposible. Tristemente, y déjenme decirles, a veces creemos más o a veces llegamos a confiar más en el hombre que en lo que nos dice Dios, ¿no? Y es donde a veces nos llevamos nuestros buenos trancazos y nuestros duros golpes de la vida. Entonces, es triste, ¿no? Y algo que sí debe de quedar muy claro en este estudio bíblico es que el único que se merece que confiemos plenamente y no dudar de Él es Dios. Y déjenme decirles que es a veces en el que más dudamos. A veces es en el que más dudamos de lo que dice la palabra, a veces llegamos a dudar lo que dice la palabra. Y dice la palabra que bendito y bienaventurado, supremamente bendecido, aquel que confía en Jehová. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Les pido que vayamos al libro de Daniel capítulo 3. Un ejemplo de muchos que hay en la palabra del Señor. Uno de ellos pues es el profeta Daniel también, en el foso de los leones. Vemos como ahí hay una gran confianza y plenamente en Dios. Pero vamos a ver a tres hombres que me imagino en algún momento han escuchado de esta historia bíblica. Y vamos a ver, hermanos, la confianza que tuvieron en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel. Pero vamos a ver a partir del versículo 14 al versículo 30. ¿Me puedes repetir la cita, por favor? Daniel capítulo 3, versículo 14 al 30. Esta historia la hemos visto, oído, leído muchas veces y es acerca de los que rescató el Señor del horno de fuego. Vemos que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de él mismo, de oro, muy grande, para que todas las naciones le hicieran reverencia y adoraran también a su Dios y también a la estatua de Nabucodonosor. Había unos hombres que eran enemigos de estos israelitas, Sadrach, Mesach y Abednego, y los acusaron porque ellos no se arrodillaron ante el Dios de Nabucodonosor y ante la estatua de Nabucodonosor. Por lo tanto, los acusaron y aquellos que eran culpables tenían que recibir la sentencia de ser echados a un horno de fuego para ser consumidos y para ser muertos en ese horno de fuego. Y vamos a ver lo que dice el versículo 14 en adelante. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y vamos a ver lo que les dice Sadrach. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí me voy a detener un poco, hermanos. Fíjense la conversación, imagínense un rey tan poderoso como lo era Nabucodonosor. Ese rey tan poderoso en ese tiempo. Y fíjense la forma de cómo contestó Sadrach, Mesach y Abednego, a la vez fue en cierto aspecto un poco, digámoslo así, irreverente. Fíjense cómo contestan, dice en el versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, como diciendo, tú ya sabes la respuesta, ¿para qué nos preguntas? Tú ya sabes que no nos vamos a postrar ante ti, ni nos vamos a postrar ante tu Dios, porque solamente a nuestro Dios adoramos, ¿no? Y, y, y fíjense todavía lo que les dicen, lo que Sadrach, Mesach y Abednego le dicen a Nabucodonosor en el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense la confianza de Sadrach, Mesach y Abednego, a tal grado de declararle eso al rey, cuando sabían que el rey no se iba a tentar el corazón para mandarlos castigar, para que se cumpliera ese decreto de parte del, ¿cómo se llama? De parte del rey, hacia aquellos que no adorasen a la estatua ni al dios de Nabucodonosor. Entonces, fíjense lo que dice ahora en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Por qué? Por la forma en cómo también contestaron. Dice, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Tanto enojo traía Nabucodonosor, tanto le molestó la forma en cómo le contestaron estos 3 siervos del Señor, que mandó calentar 7 veces más ese horno. Y fíjense lo que sucedió. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach. No, perdón, hermanos, me salté. Fíjense lo que dice el versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Fíjense, mandó llamar hombres muy fuertes para que pudieran incluso cargar a Sadrach, Mesach y Abednego y aventarlos al horno de fuego. Entonces estos varones los ataron con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Es más, no se podían ni mover. La forma en cómo fueron atados Sadrach, Mesach y Abednego, no se podían ni mover. Y dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense qué tan fuerte estaba el fuego, a tal grado que mató a aquellos que aventaron a Sadrach y a Mesach y Abednego. Pero ahora viene lo más impresionante. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, fíjense, sueltos, ya no tenían esas ataduras, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Me detengo nuevamente aquí, hermanos. Imagínense la imagen, la escena de que Nabucodonosor vengo ahí sentado,
observando hacia el horno de fuego, hacia esa puerta del fuego, pero imagínense un fuego terrible. Imagínense ese brillo del fuego. A veces pudiera llegar a lastimar. Imagínense un horno, era un horno pues grande, porque imagínense para echar a 3 personas y incluso pudieran haber echado hasta más, porque era más grande ese horno. Imagínense el fuego que había, a tal grado que mató a esos hombres vigorosos del ejército de Nabucodonosor. Pero fíjense lo hermoso y maravilloso y hasta el brillo de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de los dioses. Porque fíjense qué dice Nabucodonosor. Dice, ellos responden en el versículo 25, yo veo 4 varones que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cómo tuvo que verlo Nabucodonosor para dar esta descripción? Un ser que brillaba más que el mismo fuego. Un ser tan precioso que podía ver que no era de este mundo. Imagínense lo que vio Nabucodonosor. Versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, ¿alguien se ha quemado? Aunque sea con un cerillo, un encendedor, una vela, la estufa. ¿Alguien se ha quemado con el fuego? Hasta los pelitos. ¿Cómo huele, hermanos? Sí. Huele como a pollito quemado, ¿no? Sí. Así huele cuando a veces nos quemamos. Y eso que es una lumbrecita muy pequeña, ¿están de acuerdo? Sí. A comparación la del horno de fuego. Y fíjense cómo dice la palabra. Ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. ¿Quién los desató? Jesucristo. Jesucristo los desató. Dice, sus ropas estaban intactas. Cuando está aquí la reseña de que los del ejército de Nabucodonosor hasta se murieron. Y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Desde qué momento Dios los guardó a estos varones, hermanos? Desde el momento que ellos hacen esa declaración, ellos ya traían esa protección del Espíritu Santo, del Padre Eterno, de nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta el momento de cargarlos, se mueren los que los echaron. Y desde ese momento ellos estaban intactos. No les pasó nada, no le han quemado, no se quemó nada, nada de su cuerpo, ni de su ropa, nada. ¿Por qué, hermanos? Por la confianza que tuvo Sadrac, Mesac y Abednego. Fíjense a tal grado qué tan perverso también podía ser Nabucodonosor, o tan poderoso, uno de los reyes más poderosos de todos los tiempos. ¿Y qué sangre fría tenía? Que ni siquiera le importó que los de su ejército, esos hombres vigorosos, se murieran. Estaba ahí sentado viendo hacia el horno para ver cómo se quemaban aquellos, cómo le habían enfrentado, cómo le habían contestado, cómo habían defendido al Dios de los dioses, su entrega hacia él, y que no se iban a arrodillar ni postrar ante una estatua, ni siquiera ante otro Dios. ¿Qué confianza tuvieron estos varones para incluso responderle de esa manera a Nabucodonosor? Como diciendo, ¿para qué me preguntas? Ya sabes la respuesta, no me voy a inclinar ante ti ni ante tu Dios. Porque Dios nos va a librar del horno de fuego. Y Dios honró la confianza de estos hombres. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice, y el que confía en Jehová es supremamente bendecido, es bienaventurado. ¿Qué nos dice el Salmo 34:8? Gustad y ved que es bueno Jehová.
Dice, dichoso el hombre que confía en él. ¿No se mostró en Daniel? En el libro de Daniel con estos 3 siervos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí vemos que se cumple la palabra de Dios. Y por lo tanto, Dios es digno y merecedor de que nosotros confiemos plenamente en Él. Muchas veces lo hacemos con el hombre, hermanos. Y debemos de hacerlo con Dios porque sabemos que Él va a respaldar toda esa confianza y vamos a ser supremamente bendecidos. Vamos nuevamente a regresar al Salmo 1. Salmo 1. Vamos al Salmo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son burladores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, no cae. Todo lo que hace prosperará. Fíjense qué hermosos versículos, hermanos. Dice que aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche, su palabra, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de visitar un lugar con ríos, hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Quién más ha tenido esa bendición de poder ir a visitar algún estado, algún lugar donde hay ríos? Sí, Daniel, también nosotros. ¿Alguien me podría decir cómo se ha dado cuenta de los árboles que están al lado de los ríos, cerca de los ríos? Sí. ¿Cómo son esos Muy árboles? verdes. Muy verdes, muy Muy frondosos. verdes. Son más grandes. Ujú. Verdes, frondosos. Fíjense, ustedes lo están diciendo, son más verdes, son más frondosos, Más grandes. son más grandes. ¿Y en algún momento han visto algún árbol seco al lado de un río? No. Fíjense lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un río. Aparte, también sabemos que dice la palabra que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es como un río. En la Jerusalén celestial va a haber un río. Hay un río cristalino, dice la palabra. Y fíjense qué maravilloso es esto. Un árbol que está cerca de un río siempre está verde. Es más grande que comúnmente que los demás árboles. Sus raíces buscan el agua para estar nutridos todo el tiempo. Y su fruto llega a tiempo. ¿Y qué fruto dan? Un fruto muy rico, un fruto muy sabroso. Muchas veces plantamos árboles, a lo mejor fuera de la casa, arriba de tu casa, o en macetas. Y muchas veces los árboles no dan muy buen fruto. ¿Por qué? Porque pues, necesitan mucha agua, un buen lugar donde puedan dar ese fruto. Y nada más y nada menos que el mejor lugar para un árbol es al lado de un río. ¿Qué sucede en nuestro planeta? Las selvas, digamos que son los pulmones del planeta, ¿no? Los que dan vida. Y qué casualidad que todos esas selvas están rodeadas o hay muchos cauces de muchos ríos. ¿Qué sucede? Siempre están verdes. Siempre hay mucha vegetación, hay mucha vida. Para nosotros la palabra de Dios es nuestro río, es nuestra vida. Entre más estemos cimentados en la palabra, más estudiemos la palabra, más nos apeguemos de él, más meditemos en ella, seremos como esos árboles, hermanos. Árboles fuertes, grandes,
vivos y que dan fruto. Y hay algo muy importante aquí, hermanos, que dice, será como un árbol plantado. Aquí esta palabra es bien importante, hermano. Normalmente un árbol, ¿qué sucede? Te lo dan, o tú lo compras, o tú lo tienes que llevar a plantarlo a un lugar. Cuando dice, será como árbol plantado junto al río, es porque ese árbol no estaba ahí plantado, estaba en otro lado. Es sacado de ese lado y es llevado a plantar al lado del río. Es como cuando Jesús nos sacó del mundo y éramos unos árboles secos que puras ramas. Nos saca del mundo, nos saca de esa tierra estéril, seca, muerta, nos saca como un árbol y nos lleva a él, que es el río, para plantarnos a él. ¿Y qué va a suceder con nosotros? Nosotros vamos a empezar a recibir esa agua de ese río maravilloso y precioso. ¿Y qué va a suceder? Vamos a dar fruto, vamos a tener vida, vamos a ser fuertes, vamos a ser unos árboles grandes. Y por eso es que dice la palabra bienaventurado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí hay una palabra muy bonita que es prosperará, pero no lo vayan a malentender en nada más en lo económico. La palabra prosperar es ver cómo algo lleva fruto, tiene frutos, realmente tiene, digamos, éxito, es algo que realmente va por buen camino, hermanos. Y no necesariamente se refiere a lo económico. Para nosotros es más importante nuestra vida espiritual, que estemos bendecidos y vayamos prosperando espiritualmente, hermanos. Porque si nosotros no tenemos, no estamos viendo un cambio en nosotros, incluso espiritualmente, de entendimiento, conocimiento, de que vayamos creciendo, si tú ves que no lo estás teniendo, ahí hay algo mal. Si no vemos un cambio en nosotros mismos de madurez, de crecimiento espiritual, incluso hasta mi forma de orar, si paso más tiempo con el Señor, debemos de preocuparnos, porque entonces no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si no hay un crecimiento, nosotros debemos de autoexaminarnos para saber también realmente por qué camino voy. Vamos a ver ahora también este versículo que está también muy parecido en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y vamos a ver los versículos 7 y 8. Fíjense ahí cómo lo dice el profeta Jeremías. Jeremías 17, versículos del 7 al 8, dice la palabra de Dios así. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Ahí nuevamente volvemos al centro de nuestro tema, la confianza en Jehová. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Piensa, ahí nos puede dar un poquito más, nos amplía un poco más el tema Jeremías. Dice, no verá cuando viene el calor. Ese árbol nunca va a sentir el calor ni se va a secar, porque siempre está alimentándose y nutriéndose de esa agua del río. Ahora dice, sino que su hoja estará verde, no se va a secar, y en el año de sequía no se va a fatigar, no se va a cansar de dar fruto, y por lo tanto será un árbol lleno de vida. Lo primero que dice que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Han visto esos árboles que les llaman árboles de manglar o manglares? Esos árboles tienen una peculiaridad muy grande. Hagan de cuenta que esos árboles van creciendo, pero sus ramas
van bajando a tal grado que empiezan a buscar el agua para estar verdes, para estar nutridos, para no morir. Y de esa misma manera nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Por eso es que dice que bienaventurado el hombre que medita en su palabra de día y de noche. De esa manera nosotros vamos a estar nutridos espiritualmente y vamos a ir creciendo en lo espiritual, en la madurez aún espiritual. Y vamos a ser como esos árboles. ¿Qué sucede muchas veces cuando un río se inunda o sobrepasa su cauce, hermanos? Se extiende y causa muchos daños en las casas, en muertes en ganado, a mismas personas. Pero ¿qué sucede con los árboles que están al lado del río? Muchas veces no les pasa nada. Vendrán tormentas, vendrán lo que sea, y los árboles siguen ahí. Siguen ahí. Porque su raíz se arraiga tanto hacia la tierra, hacia el agua, hacia la piedra, que muchas veces los ríos tienen, que son tan firmes esos árboles, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan muchas cosas, siguen firmes. Y por ello es que Dios hace esta semejanza de una persona que busca a Cristo y medita en su palabra de día y noche y tiene esa comunión con Dios, y lo compara a ese árbol, que aun cuando venga tribulación y aflicción, estaremos fuertes por el Señor, no por nosotros, por esa agua, por ese río tan precioso del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos va a sostener y es el que nos va a guardar, a librar de muchas cosas y nos va a enseñar aún en medio de las pruebas y de las luchas. Y por ello es tan importante que nosotros confiemos en el Señor, en no tener dudas de lo que dice su palabra, en no dudar de que esta es su palabra, de que esta es la palabra del Señor, de creerle a su palabra, a lo que está escrito, es la verdad, y esa sí es una verdad absoluta, no como la que nos enseñan en la ciencia. Dicen que no hay verdad absoluta, sí la hay, y es la palabra de Dios. Esa es la verdad absoluta, no nuestra, es la verdad absoluta, la que Dios ahora sí que escribió en estas hermosas y maravillosas palabras. Y ya nada más para terminar, hermanos, les pido que vayamos a Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 6. Oseas capítulo 12, versículo 6. Y bien es lo que dice ese versículo, hermanos. Dice, tú pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Nuevamente lo vuelvo a leer, tú pues, vuélvete a tu Dios. Tenemos que volver a Él, regresar a Él, como nos lo dijo en ese mensaje de Teshuvah. Realmente tener un arrepentimiento sincero, genuino, y con esa convicción de seguirle, de servirle. Volvernos del lugar de donde salimos. Y ese es nuestro lugar, es Dios. Dice, guarda misericordia y juicio. Y fíjense lo más impresionante también que estamos viendo el día de hoy. Y en tu Dios confía siempre. Tenemos que confiar en Dios, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Esa confianza que no se quebrante, esa confianza que a pesar de que esté la muerte al acecho, no se rechace o se niegue al Señor Jesucristo, sino al contrario, confiar en Él, y Él nos librará. Y fíjense lo que ¿qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? Y aun si Dios no nos librare, no nos vamos a inclinar para adorar a la estatua ni a tu Dios. Entonces, aun si Dios no nos librara en ese momento de la prueba, no nos vamos a inclinar ante otros dioses. El único que merece la gloria, la honra, nuestra alabanza, nuestra adoración,
es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, hermanos, el Señor nos dice que confiemos en Él, que confiemos siempre y plenamente en Él. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos? ¿Alguien quiere comentar algo? O incluso si tienen alguna duda de algún otro tema o alguna pregunta que tengan, alguna duda y podamos resolverla. Yo tengo una pregunta, primo. Ahorita que leíste Oseas, Ajá. dice, guarda misericordia y juicio. O sea, ahí te da a entender que guardes misericordia para los demás, obviamente, pero juicio, que no hagas juicio con la gente. No, juicio se refiere a hacer justicia, a que hagamos Ah, justicia, como lo que nos ha venido hablando el Señor, de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, debemos de amar la justicia. Y la justicia es lo recto, lo que es bueno para todos y cada uno, y lo que un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el accidente que pasó ahorita en el metro de la línea 12. eh, Desgraciadamente vemos que muchas veces no hay justicia. Y aún la iglesia debería de actuar en esa parte para que haya justicia alrededor, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando Dios manda que se sostengan a las viudas, a los huérfanos, en cierto aspecto ahí está obrando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él llama a que la gente, nosotros como iglesia, debemos de ser la justicia también, ejemplo de la justicia de Dios aquí en la tierra. Pero muchas veces aún no lo hacemos. Entonces cuando dice juicio es acerca de hacer justicia. Por eso dice misericordia y juicio. O sea, van ligadas la una con la otra. sí, Muchas sí. veces vemos que nos dicen que no debemos de juzgar. Y la palabra no dice eso. La palabra de Dios dice que debemos de juzgar con justo juicio. Nosotros debemos de juzgar con la palabra de Dios, pero no condenar. Lo que debemos de hacer es, por ejemplo, un dado caso. Por ejemplo, está Pablo, ¿no? Pablo, cuando llega a la iglesia de los Corintios, dice que había un caso de inmoralidad muy fuerte ahí, a tal grado de que uno de los hombres de esa congregación estaba teniendo una relación con su madrastra. Y dice, ¿cómo puede ser posible que no han juzgado a este hombre, ¿no? La iglesia en la actualidad muchas veces dice que no debemos de juzgar. No eso no es cierto. El mismo Pablo dice, el tal, hay que enjuiciarlo. Y dice la palabra que incluso Pablo dice, y era necesario que se entregara a Satanás. A tal grado fue que Pablo prácticamente dijo que lo corrieran de la iglesia porque no merece estar ahí, en la congregación. Entonces, por ese lado también, un día lo vamos a ver ese tema, porque les menciono muchas veces, hay hermanos que dicen, no, es que nosotros no debemos de juzgar. Pero el juzgar no necesariamente es para condenar, es para ver si estoy caminando aún mal, ¿no? Aún debe de haber un autojuzgarme a mí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto está bien o esto no? No sé, estoy haciendo mal porque estoy haciendo esto y la Biblia dice que no lo debo de hacer. Entonces, como iglesia también debemos de juzgarnos. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo lo que dice Dios? ¿Lo que dice su palabra? Por eso en la actualidad vemos tantas herejías y tantas falsas doctrinas, porque se condena el juzgar. Y cuando tú juzgas es analizar, porque muchas veces la palabra juzgar se toma muy mal. Se toma así como que tú ya estás juzgando para inculpar o para enjuiciar o para condenar. Pero la palabra en sí significa analizar las cosas. Y se puede decir que es como discernir, a la vez escudriñarlo, entender, saber si es recto o no es recto, ¿no? Entonces, por esa parte te digo, pero por lo que tú preguntas, dice misericordia y juicio, o sea, la misericordia y la justicia de Dios es lo que nos está hablando ahí la palabra.
Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre algún otro tema en lo que se conectan los demás hermanos para la oración? Alguien que diga, tengo esta duda, tengo esta pregunta de algún otro tema. Así que hablen ahora. Bueno, no callen para siempre, cuando la tengan vuelvan a preguntar. Es mejor no quedarnos con dudas, lo menos que se pueda. Y no tengan pena también en preguntar muchas veces, porque a veces dicen, ay, es que si pregunto van a decir que, ¿cómo pregunto esto, no? No, es preferible que se pregunte y que no se quede uno con la duda, a quedarse con las dudas y al rato decir, ching, ¿por qué no lo pregunté o por qué no resolví esta duda, no? ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna duda? Hermano Efraín, hermana Agustina, ¿alguien de ustedes que tenga alguna duda, alguna pregunta? No, está bien, está bien, está bien. Yo Okidoki. tenía una pregunta, pero de otro tema. Adelante, a ver. Es que me estaba comentando una señora que Ajá. nosotros nacemos, que ya existimos desde antes que nacemos. Pero ¿cómo, en qué aspecto? Sí, dice que nosotros ya existimos. Es más que decía ella que nosotros hasta elegimos con qué padres vamos a estar. Y ya Que, nacemos porque ya venimos con el Espíritu Santo desde ya estamos, se puede decir que como en el cielo decía, y que ya cuando nacemos ya venimos con Él, porque ya, por eso se dice que nos conoce desde antes que naciéramos. bueno, ahí realmente está mal enfocado ese versículo. Está en Jeremías capítulo 1, miren. Vamos a Jeremías Perdón, capítulo 1. ¿cómo dijo Jeremías capítulo 1? Ajá, Jeremías capítulo 1. Ajá. Ahí está mal interpretado. Porque no es que existiéramos en ese aspecto, sino que ahorita vamos a leer lo que dice la palabra y lo vamos a ir explicando, pero eso de que nosotros elegimos con qué padres llegar y todo eso, pues eso es una vil mentira, porque no es algo que esté, pues yo no me acuerdo que haya escogido a mi mamá, la hermana Ana, o a mi papá, el hermano Marco, ¿verdad? Ni ninguno de ustedes yo creo se acuerda que escogió a sus padres. Entonces, eso es una mentira. Eso ya es aumentarle algo que no está escrito. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice, refiriéndose Jehová a Jeremías, le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí me voy a detener. ¿A qué se refiere Dios cuando dijo esto? No es que ya existiera, es que Dios ya lo tenía aquí. Él ya lo tenía en su corazón, en su pensamiento Dios, de que iba a mandar a Jeremías, cómo iba a ser Jeremías, cómo es él, en dónde él iba a nacer, con quién iba a nacer, pero eso nada más Dios lo sabía. No nosotros, nosotros no tenemos digamos que un conocimiento, por ejemplo, yo anduve en el cielo y andaba platicando con otros embrioncitos, ¿no? No, sino que aquí debemos entender algo. Dios ahora sí que Él tiene todo el conocimiento, Él lo sabe todo, para Él nada es oculto, e incluso lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a ser el final, cuándo va a venir por nosotros, el cumplimiento de su palabra, Él ya sabe todo. Él ya sabe en qué año termina todo, Él ya sabe todo lo que va a suceder. Para Él nada, para Él es imposible que no lo sepa. Entonces, por eso cuando dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía qué iba a suceder con Jeremías, cómo iba a ser Jeremías, qué iba a ser Jeremías. Pero aparte Él ya lo tenía aquí. Dice, antes de que nacieses te santifiqué, te aparté para mí. Él escogió a Jeremías antes de que estuviera en el vientre de su madre.
Y de igual manera lo podemos decir con cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo. Él ya nos había escogido desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Pero aquí en ninguna parte dice que ya nosotros elegimos con qué padres venir a vivir. Yo escogí a mi mamá Ana o a mi mamá o a mi papá Marco, o que ustedes hayan escogido a sus padres. No hay nada bíblico que sustente eso. Sí, Dios ya nos conoce, Dios ya sabe nuestro propósito, pero no por eso nosotros ya teníamos, ya andábamos caminando y corriendo en el cielo. No, Dios ya nos tenía aquí en su mente y en su corazón, y ya tenía planeado, ya sabe cómo íbamos a hacer nosotros, qué es lo que venimos a hacer a esta tierra, Él ya lo sabe. Entonces, para Él nada es oculto. Entonces, esa interpretación que le da la mujer con la que estaba platicando, hay cosas que ya le está agregando, y porque incluso daríamos pie a que hubiera esa reencarnación que se le nombra en el mundo, ¿no? Se tiene por ese conocimiento de la reencarnación, y ahí es algo peligroso, porque dice la palabra de Dios que para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, dice la palabra. Entonces nosotros no tenemos una vida preexistente en el cielo, sino que nosotros, nuestro principio es en el vientre, bueno, cuando nuestros padres tienen esa relación sexual, y empieza ahí el fruto de la vida, ¿no? Pero Dios sí ya nos tenía aquí en su cabeza y en su corazón, ¿no? Para que viniéramos a este mundo, hermano. Ah, muy bien. Sí, sí me expliqué o No, sí, lo revolví está más. claro. ¿Sí? Es que como le digo que decía la señora que no, que ya todos existimos en el cielo, vamos, y que ya nosotros nacemos, pero porque ya estamos allá. Entonces yo dije, bueno, ¿en dónde lo dice? No, dígame usted, aunque sea, deme una cita para yo poderlo leer y entenderlo, porque pues así no. Y entonces ahorita que, bueno, ya llegamos un poquito tarde de esto, y dije, pues me voy a meter, le voy a decir de una vez a preguntar a esa duda. Uh-huh. Entonces ya ahorita que usted dice que en Jeremías capítulo 1 y del 5 en adelante, pues hay que leerlo y para poderlo entender un poquito mejor. Sí, sí, le digo, esa parte ahí es bien claro, ¿no? Porque dice, antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y es lógico, Dios tiene el conocimiento de todos, Él ya sabe cómo vamos a hacer, cómo nos íbamos a llamar. Él ya sabía todo eso. Pero no es que porque ya existiéramos allá en el cielo, estuviéramos ya ahí corriendo, jugando, alabando a Dios ahí, ¿no? No, es porque Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón para enviarnos a esta tierra para que naciéramos. Y ya después, si morimos o Él viene por nosotros en el arrebatamiento, pues ya estaremos con Él ahora sí eternamente allá en el cielo. Pero sí, digo, pero eso de que ya existíamos, estábamos en el cielo y que nosotros elegimos con qué puedes venir, eso no